Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. En este momento vamos a continuar el tema que venimos estudiando del sistema decimal. Y en esta ocasión, digamos, ya vamos a unir el tema de los conjuntos numéricos con el sistema decimal. ¿Listo? Entonces, en esta clase, lo que vamos a ver es la relación que hay entre los sistemas numéricos con el sistema decimal. Digamos, la parte más interesante de esto, pues, es cómo volvemos los fraccionarios decimales. Y ahí vamos a encontrar algunas sorpresas también muy interesantes, como las que encontrábamos cuando estudiamos la cardinalidad y esas cosas. Entonces, pues vamos a ver, listo, vamos a compartir la pantalla para comenzar. Listo. Entonces, en la clase pasada, cuando vimos los sistemas de sistemas posicionales, pues vimos ya en parte de este tema, ¿no? Cómo transformo naturales o decimales, naturales o enteros, a su representación decimal. Pues bien, eh, tomemos un ejemplo de número natural primero. Permítanme algún ajuste acá. Listo. Tomemos un número natural. Por ejemplo, el 5, ¿cierto? Sabemos que es un número natural, también es un número entero, pero ¿cómo lo podemos representar? Ya sabemos que es un decimal, que lo podemos representar como decimal, pero si lo queremos volver explícito, podemos utilizar ese truquito de escribir las cosas colocándole una coma y le podemos hacer indefinidos ceros o finitos. 5 es lo mismo que 5,0, 5 es lo mismo que 5,00 o 5,0000, la cantidad de ceros que le podamos poner no importa, no afecta la expresión, ¿listo? ¿Y por qué no la expresa? Recordemos el significado de estas casillas, ¿no? Aquí son 5 unidades, ¿cierto? Y acá nos está diciendo esta casilla que tenemos que coger 0 décimas. ¿Listo? Esta casilla nos está diciendo que cojamos 0 centésimas, ¿cierto? Entonces, pues si cogemos 0 décimas y 0 centésimas y 0 milésimas y todo eso si lo agregamos al 5, pues es el mismo 5, nos quedamos ahí en el mismo 5, ¿listo? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, cómo podemos escribir un número natural en su forma decimal. Y pues es igual, lo podemos, aquí ya claramente está en forma decimal, ¿listo? Entonces, eh, ahora vamos a hacer lo mismo con los enteros. Esto es, digamos, como explicando lo que, digamos, ya es intuitivo, que ya se sabe, pero bueno, pues no sobra tampoco dejar ese tema claro, ¿listo? Y con los enteros, ¿qué pasa? Tomemos el entero, por ejemplo, menos 20. ¿Cómo puedo escribir menos 20 con el sistema decimal? Pues ya está escrito en el sistema decimal. Si lo quiero exhibir, si lo quiero exponer directamente, pues podría agregarle los ceros, ¿cierto? Y ahí está el menos 20 ya explícitamente como número decimal, si lo queremos ver así, o si no, pues les repito que esto ya pues es en sí un número decimal, en el sistema decimal posicional, ya está en esa forma, ¿listo? Bueno, sobre esto pues podemos decir, agregar, que también, como podemos ponerle ceros a la derecha, después de la coma le podemos poner ceros a la derecha, sí, después de la coma, ¿no? Sí, claro, si yo tengo el 20 y le agrego un 0, pero no es después de la coma, pues ya ahí sí me cambia el número, ¿no es cierto? Pero entonces, después de la coma le podemos poner tantos ceros como queramos y no pasa nada, ¿cierto? Lo mismo sucede si le coloco ceros a la izquierda, después del último número que tiene la cifra, ¿no es cierto? Que tiene la cantidad. Entonces, aquí le podríamos poner 0, 0, 0, 0, o todos los ceros que queramos. 20, 0, 0, 0, 0. Esto es lo mismo que el número 20, ¿no es cierto? Esos ceros, o por ejemplo 0,20, pues 0,20 es lo mismo que 20. Listo, eso para que quede claro, porque cuando hagamos las operaciones y esas cosas, lo vamos a probablemente utilizar. Bueno, entonces, vamos ahora sí, voy a borrar esto. Y vamos a entrar en un tema que ya es un poco más interesante, que es
cómo representamos los racionales y los decimales en la recta numérica. En la recta numérica no, perdón. ¿Cómo lo representamos como decimales? Entonces, empecemos con este tema. Fracciones a decimales. Listo. ¿Qué es lo que vamos a aprender a hacer acá? Si yo tengo un número, por ejemplo, como 5 novenos, como 2 tercios, como un quinto, nosotros sabemos que estos números son números racionales, ¿no es cierto? Están en el conjunto de los números racionales y sabemos que representan partes. Ahora, nosotros queremos encontrar, dado un número AB, ¿cómo lo podemos pasar a una notación decimal? Es decir, por ejemplo, un numerito, bueno, voy a colocar otras letras. Bueno, dame, por ejemplo, D, coma, bueno, colocarlo en esa forma, en la forma decimal, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Para hacerlo, pues vamos a tomar un ejemplo. Empecemos con unas fracciones rápidamente. Hagamos ese que es muy conocido, un medio. Por experiencia, nosotros sabemos que un medio es 0,5. Ya, digamos, hemos estado acostumbrados a eso, pero vamos a ver por qué eso es así. Esto, pues, quiere decir la mitad de 1. 1 dividido en 2 partes. Y esto representa una de esas partes, o sea, esto representa la mitad de una unidad. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un fraccionario, un racional, y lo queremos volver un número decimal? Acuérdense que este palito es dividido. Entonces, lo que hacemos es exactamente eso, dividir. Entonces, vamos a colocar la división 1 dividido entre 2. Y aquí en este sencillo ejemplo ya empezamos a mirar la ventaja de escribir los números, ponerles en algún momento, ponerles una comita y unos ceritos o unos ceritos para el otro lado. A veces sirven esas cosas, ¿no? Listo, entonces acá vamos a colocarle así, porque nos va a servir ponerle ese cerito, ¿listo? Entonces, aquí está la coma. Muchas veces, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, en la siguiente clase. En la siguiente clase se va a tratar de operaciones con números decimales. Cómo sumar dos decimales, cómo restar dos decimales, cómo multiplicar dos decimales, cómo dividir dos decimales. Eso debe estar también ahí como en las cosas que sabemos. De pronto no lo vamos a practicar. De pronto tenemos una calculadora y lo hacemos más rápido en la calculadora. Eso es válido, para eso son las máquinas, para ahorrarnos trabajo. Pero sí es bueno que tengamos en la cabeza cómo se hacen las operaciones, qué significan conceptualmente, cómo las podemos utilizar para resolver problemas, qué significan en conceptos más grandes como en conceptos superiores. Todas esas cosas hay que tenerlas para tener un buen dominio de lo que pues, debemos conocer acerca de la matemática. Bueno, entonces, muchas veces la gente se confunde mucho con la operación, con las comas y todo ese cuento. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar igualito que dividimos números y simplemente cuando lleguemos al sitio de la coma, ponemos una coma en donde estamos poniéndole el cociente, la respuesta y ya, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que decir cuántas veces está 2 en 1. ¿Cuántas veces está 2 en 1? Pues está 0 veces. 0. 0 por 2, 0. Estoy haciendo como nos enseñaron en la escuela. Ahora hago la resta. 1 menos 0, 1. ¿Listo? Entonces, fíjense que operé esa columna, ¿cierto? Ahora bien, vamos bien. Listo. Ya llegamos a ese resultado. Ahora, ¿qué sigue? Miren, encontramos la coma. Como les acabo de decir, cuando encuentro la coma, pues pongo la coma ahí en ese lugar y sigo haciendo la respuesta. ¿Listo? Entonces, ahora sí, bajo el 0. ¿Cuántas veces está 2 en 10? Pues 2 en 10 está 5 veces. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, 5 por 2, 10. Pongo el 10, hago la resta. Bueno, acá me voy a sobreescribir ahí, pero bueno, ya, ahí se acaba la división. Y claro, ya llegué al 0 acá. Ya, cuando llegamos a un 0 ahí en ese residuo, pues ya se acabó la división, no hay nada más que dividir. Entonces, 1 dividido en 2, miren que nosotros hicimos la operación acá. 1 dividido en 2, ¿cuánto da? Da 0,5. Ahora vamos a ver qué significado tiene esa conversión gráficamente. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Ahora vamos a ver qué significado tiene eso ya geométricamente. ¿Listo? Entonces, para hacer eso,
voy a trazar la lineecita, voy a ubicar el 0, digamos que aquí está el 1, bueno, lo voy a ubicar en una raya acá, el 0, y aquí voy a hacer el 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Vamos a comprobar gráficamente que 1 sobre 2 si es lo mismo que el 0,5. ¿Listo? Entonces, primero, ¿cómo nos enseñaron a ubicar esas fracciones? ¿Cómo nos enseñaron en la escuela a interpretar esto gráficamente? Eso quiere decir que parto las unidades en 2, entonces vamos a partir las unidades en 2. Bueno, voy a colocar otros numeritos acá. Bueno, el menos 1 acá daría, ¿cierto? Sigamos la flechita. Y lo voy a hacer solo para continuar la recta un poquito más y que podamos ver cuál es la lógica de esto. Entonces aquí estaría el 2, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando hacemos una recta numérica, estos espacios deben ser iguales de grandes, ¿listo? Todos deben tener la misma, o si no queda mal hecho el dibujito, ¿listo? Entonces, ¿qué me dice el 2 de la fracción? Que divida todas las unidades en 2. Entonces vamos a dividir todas las unidades en 2. ¿Sí? Ahí seguiría dividiendo todas, pero bueno, no es necesario. Ahora, desde el cero, ¿cuántas partes de esas que me quedaron de dividir en 2, cuántas partes de esas cojo? Cojo una de esas partecitas, entonces, una partecita de acá, entonces ahí vive el número en medio. ¿Listo? Eso es lo que, así se representa una fracción en la recta numérica. Ese es el numerito un medio. ¿Listo? Ahora bien, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Bueno, vamos a borrar esta parte de flechitas. Bien. Entonces, vamos a utilizar, digamos, el naranja, el moradito. Y vamos a representar ahora el 0,5. Acuérdense que eso lo vimos la clase pasada. Entonces, esos son unidades. Sistema decimal. Dividimos o multiplicamos por 10. Decimal es de 10. Entonces, eso representa unidades. La siguiente casilla, después de la coma, no representa unidades, sino partes 10 veces más pequeñas que la unidad, ¿cierto? Entonces voy a partir las unidades en 10. Bueno, aquí la parto acá en 2 y cada una de estas la voy a partir en 5. Ahí más o menos. Listo. Si ustedes hacen la cuentica, ahí están los 10 pedacitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahí tenemos las 10 décimas. ¿Qué nos dice el 0,5? Que coja 0 unidades, o sea que a partir de acá, coja 5 pedacitos de esos, de 5 décimas, 5 pedacitos que salen de partir la unidad en 10. ¿Listo? Entonces cojamos 5 pedacitos. 1, 2, 3, 4 y ¡pum! Ahí donde dio, acá dio. Entonces está acá el 0,5. Y nosotros vemos que efectivamente, si yo cojo una unidad, la divido en 10 y cojo 5 partes de esas, pues me da lo mismo que coger, partir la unidad en 2 y coger una de esos dos pedazos. Entonces hemos comprobado geométricamente que 0,5 sí es lo mismo que 1 sobre 2. ¿Listo? Bueno, voy a borrar acá ahora para hacer una última aclaración al respecto de este, que es la parte, digamos, como más sencilla. Aquí también se encuentran unas sorpresas muy bonitas. Nos podemos sorprender aquí en este tema también. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a hacer el último ejercicio de pasar una fracción a un decimal, pero ahí a veces las divisiones que tenemos que hacer, pues resulta que no se pueden terminar. Vamos a ver un ejemplo. Un número famoso también, no vamos a buscar ejemplos tan descabellados porque queremos es resolver dudas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a transformar el número 1/3 al sistema decimal. ¿Listo? ¿Cómo es el 1/3 de un sistema decimal? Pues cogemos 1 y lo tenemos que dividir. Voy a hacer la cosita esta del 3, la de la división, un poco más lejos. ¿Listo? Ahora voy a utilizar este truco que hemos utilizado ya en la otra. Ahí puedo seguir poniendo ceros, pero eso no importa, solo voy a ponerle esos 3 para visualizar lo que pasa en la división. ¿Listo? Entonces comenzamos. ¿Cuántas veces está 3 en 1? Pues está 0 veces.
0 por 3, 0. ¿Listo? Ahora hago la resta. 1 menos 0, 1. ¿Listo? Hasta ahí ya es el primer paso. Vamos con el otro. Ah, me encontré con la coma. Me encontré con la coma porque estaba haciendo acá lo del 1 y ahora sigo y me tropiezo con la coma. Es como me encontré con la coma, pues pongo una coma y sigo haciendo las cosas normal. Ahora bajo el 0. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas veces está 3 en 10? 3 en 10 está 3 veces. 3 por 3, 9. ¿Cierto? Ahora hago la resta. Aquí, bueno, se me cruzó ahí. Bueno, voy a poner el 1. 10 menos 9 da 1, ¿cierto? Ahí lo coloqué grandecito, ¿cierto? Da 1. Y ahora, pues ya hice esa, bajo el otro número. Entonces, bajo el 0, ¿cierto? Pregunta, ¿cuántas veces está 3 en 10 otra vez? Fíjense que me volvió a salir el 10. Acá me salió el 10. Y aquí ya me había salido un 10. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces está 3 en 10? Pues está 3 veces. 3 por 3, 9, ¿cierto? Voy a hacer la resta. Entonces la resta vuelve y me da 1, ¿sí? Bajo el otro número, vuelve y se me forma un 10. ¿Cuántas veces está 3? En 10. Ah, está 3 veces. 3 por 3, 9. Y 9 menos 10 da 1. Me queda el otro 0, me queda un 1 más acá. Si hubiera seguido poniendo más ceritos, pues, perdón, pues puedo seguir bajando el otro 0 y me voy a encontrar otro 3 y después hago la resta y me va a quedar 10 menos 9 y me va a dar otro 1 y bajo el otro 0 y aquí me viene el otro 3. Perdón, se me desconectó esta cosa. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que ese procedimiento, si sigo poniendo 3, pues me va a seguir sobrando 1, voy a seguir bajando un 0, voy a seguir poniendo un 3, me va a seguir sobrando 1 y así sucesivamente. Entonces, pues digamos que no hace falta hacerlo hasta lo infinito, no hace falta hacerlo hasta lo infinito o tratar de hacerlo infinitamente para comprobar que este número, un tercio, escrito en esa forma decimal, ¿no? Da 0,3333 y así continuamos hasta el infinito, ¿listo? Entonces, eso pasa. Eso pasa. A veces hacemos una división y la división no se puede terminar nunca, porque hay un periodo que se repite, que se repite, que se repite. En este caso, solamente se repitió una cifra, el 3. Pero también puede pasar que se repitan infinitas cifras, más cifras. Por ejemplo, 0,25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Eso sería el resultado de hacer otra división entre otro par de números. ¿Listo? Entonces esas cosas pueden pasar. Hay que decirlo para que estén preparados por si alguna vez se enfrentan a una conversión de estas. No vayan a pensar que está mal ni nada de eso. Hay números que dan así y listo. No podemos hacer nada ahí para pelear contra ellos. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora vamos a... Ya observen que lo que hemos hecho es aprender a pasar racionales para escribirlos en el sistema decimal posicional. ¿Sí? Eso fue lo que acabamos de hacer. Aprender a coger cualquier fraccionario y escribirlo como un decimal. ¿Qué hacemos? Pues dividimos los números del fraccionario. ¿Sí? Recuerden que ya habíamos dicho que A sobre B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cogemos a A y lo dividimos en B y el resultado, pues ese decimal que nos va a representar esa fracción. No hay nada más que decir. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer al revés. Vamos a aprender a pasar decimales, escribirlos ahora, encontrar la fracción que están representando. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, eso nos toca hacerlo en varios pasitos, porque la clase pasada vimos que hay varios tipos de decimales. Entonces, cada uno de esos tipos de decimales los vamos a ir explicando y ahí aparecen unas cosas muy interesantes. Tengan un poquito de paciencia, si lo que están buscando es emociones extremas, tengan un poquito de paciencia, porque eso se pone más interesante. Después vamos a descubrir más cosas. ¿Listo? Entonces, decimal exacto a fracción. ¿Cómo son los decimales exactos? Los decimales exactos son números, por ejemplo, que tienen unas cifras decimales y se acaban, no como la que nos dio ahorita el 3, 3, 3, 3, 3, sino son cifras, tienen finitas cifras decimales, en este caso tiene 2 cifras decimales, ¿listo? Entonces, ¿cómo pasamos un número decimal periódico, un número decimal exacto
un número decimal exacto, finito, a una expresión fraccionaria. Entonces, primero primero vamos a usar el pequeño truco que les decía, de para qué le colocamos comas adelante o atrás a un número para multiplicarlo. Bueno, entonces, atentos con este truco. Este truco que les voy a decir a continuación es útil para multiplicar por números como 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. ¿Listo? Para multiplicar y dividir en esos números. ¿Listo? Es algo muy conocido, pero bueno, vamos a decirlo porque no sobra tampoco decir las cosas, de pronto no falta por ahí quien no las tenga claras y todo eso, entonces es mejor decirlas, ¿listo? Necesitamos este truco para entender cómo pasamos de decimal exacto a fracción, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es que si yo tengo un número, voy a escribir un número acá, voy a escribir un número 23, por ejemplo, 504. ¿Listo? 23,504. Listo. Entonces, lo voy a escribir acá, respetando los cuadritos, para que quede bien organizado. ¿Listo? Entonces, 23,504. A 23,504 le voy a dibujar unos ceros, sin que se dañe la expresión, o sea, sin cambiar el 23,504. Voy a escribir ceros sin que esa expresión se dañe. Entonces voy a escribir estos ceros y ya sabemos que no pasa nada. Voy a escribir estos ceros y se sabe que no pasa nada. Listo, voy a borrar esto de acá. Ahora, listo. Primero, ¿cómo es para la multiplicación? Por números como 10, 100, 1000. No se les puede olvidar esto. Este truco es para multiplicar y dividir por ese tipo de números. Solamente los que tienen un 1 y muchos ceros. Entonces, ¿cómo se hace para multiplicar por ese tipo de números? Se cuentan los ceros que tiene el número y la coma se corre tantas veces como ceros tenga el número que va a multiplicar. Por ejemplo, multipliquemos por 1000, ya que tenemos ahí ese ejemplo. Multipliquemos esto por 1000. ¿Cuántos ceros tiene el 1000? Tiene 3 ceros. Entonces, ¿cuánto corremos la coma? Corremos la coma 3 veces hacia la izquierda. Entonces, la va a correr 3 veces. Ya está acá, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. ¿Cierto? ¿Y qué número me quedó? Miren qué número me quedó. Si borro esas comas ahora, pues sabemos que tenemos que ponerle un punto acá de 1000, ¿no? De 23.504, ¿no es cierto? Entonces, 23,504 por 1000 es igual a 23.504,0. Bueno, los ceros que están ahí para adelante, ¿no es cierto? Listo. Vamos a ver si se entendió. Vamos a ver si se entendió. Vamos a ponerle los ceros. Es que para borrar más rápido le doy hacia atrás, entonces quedan algunas cositas por ahí. Listo. Entonces, multipliquemos 23,504 por 100.000, por ejemplo. Entonces, 100.000, ¿no es cierto? ¿Cuántos ceros tiene el 100.000? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. Entonces corremos la coma 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces me quedó este número. ¿Cierto? Voy a sacarle las 3 cifras para poderlo escribir. Da 2.350.400 y la coma quedó acá, coma 0. Si hay, puede haber otros números, ¿no? Listo. Ahora, para dividirlos, hacemos lo mismo, pero al revés. Entonces no corremos las comas hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Voy a volver a escribir los ceritos. Ahí ustedes se dan cuenta cuál es la utilidad de haber escrito esos ceros tanto a la derecha como a la izquierda, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cojamos el 23,504 y dividámoslo en 100, por ejemplo. Entonces, vamos a dividir en 100. ¿Cuántos ceros tiene el 100? Ah, tiene nomás 2 ceritos.
Eso quiere decir que corro la coma dos veces hacia la izquierda, entonces. 1 y 2. Quiere decir que 23,504 dividido en 100 es, bueno, ahí está, aquí quedó la comita, ¿cierto? Entonces es 0,23504. Esa es la respuesta de haber dividido ese número en 100 al correrle las dos comitas hacia atrás. Entonces la respuesta es 0,23504. ¿Listo? A ver, ¿qué otro? Bueno, cojamos otro número. Voy a escribir otro número, no sé. 7, 3, 1, 2, 4, 3, 8, 5, 2, 6, 1, 9. Pongámosle una coma acá, por ejemplo. Un número de loco que me acaba de inventar. Ah, espera, sé que se desmejoró la imagen un poco. Listo. Entonces vamos a coger ese número, me lo acaba de inventar. Y dividámoslo en 1, 2, 3, 4. Dividámoslo, mire. Dividámoslo en 1.000.000. Vamos a ver cuánto da ese número dividido en 1.000.000. ¿Cuántos ceros tiene el 1.000.000? Tiene 6 ceros. Entonces, para dividir en 1.000.000, se corre 6 ceros la coma. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la respuesta es 7, 3, 1, 2, 4, 3, 8, 5, 2, 6, 1, 9. Esa es la respuesta de haber dividido ese numerote que teníamos, dividirlo entre 1.000.000. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Listo. Tenemos ese número. Ya lo dividimos en 1.000.000. Multipliquémoslo por 10.000, por ejemplo. Ahora multipliquémoslo por 10.000. ¿Cuántos ceros tiene el 10.000? Tiene 5 ceros. ¿Listo? Entonces corremos la coma, 5 veces hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí nos imaginamos los ceritos que podemos poner, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da la multiplicación de eso? De ese número grande por 10.000. Pues acá, por ejemplo, puedo simplemente borrar estas comas y allá obtengo la respuesta. Entonces la respuesta es, lo voy a partir aquí en numeritos de A3. Entonces serían como 731.243.852.619,0. En este caso dio eso, multiplicar ese número que teníamos por 1000. ¿Listo? Entonces, ahora que entendimos eso, vamos a aprender a pasar los decimales exactos a fracciones. ¿Listo? Entonces, pasemos el 0,25. El 0,25. Pasémoslo al sistema decimal posicional. Vamos a escribirlo como un decimal. ¿Listo? Entonces, fíjense que va a escribir el 0,25. ¿Cierto? Y le voy a poner unos ceritos ahí a conveniencia. Ahí, se los coloqué. Entonces, fíjense en esto. Yo tengo el 0,25. Pero si yo corriera la coma dos veces, me quedarían 25 unidades enteras. ¿Cierto? Es decir, el 0,25 fue el resultado de haber dividido 25 entre 100. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, vamos a coger el 25. Vamos a coger el número 25 y le ponemos unos ceros a la derecha y a la izquierda. El número 25. ¿Cuánto da 25 dividido en 100? Voy a correr la coma una vez y dos veces. Miren. Miren. Da 0,25, precisamente. ¿Sí? Si uno coge el 25 y lo divide en 100, le da precisamente 0,25. Entonces, fíjese que con ese razonamiento muy fácil, ya listo, acabamos, miren, esto es un número racional. Y si usted coge el 25 y hace la división, ya con el método que acabamos de aprender,
sabemos que eso da 0,25, porque es correrle la comita dos veces, ¿no es cierto? Entonces, ahí encontramos los números. Generalicemos las ideas, porque este es un ejemplo y de pronto dicen, uy, profe, ¿cómo así? Ahí funcionó, pero si es 0,75, ¿cómo hacemos? Lo mismo. ¿Listo? Cojamos otro número, digamos el 23,2. Entonces, gracias a ese truco que acabamos de aprender, podemos decir muy fácilmente que esto es lo mismo que 232 dividido entre 10, ¿o no? Claro, porque es, ¿cómo se divide el 232? Coma cero. ¿Cómo lo divido en 10? Corro la coma un poquito, una casillita, porque es dividido en 10, mire. ¿Cuántos ceros tiene el 10? 1, entonces corro la coma un poquito. Entonces me queda 23,2 al hacer esa operación, ¿cierto? Entonces, el decimal que representa, perdón, el fraccionario que representa o que está representando este número decimal es precisamente este. Ahora, claro, acá podemos coger esta fracción y simplificarla, ¿no? Siempre que ustedes están trabajando fraccionarios y puedan simplificar, pues es mejor simplificar siempre, ¿listo? Entonces, acá podemos, por ejemplo, sacar mitad. Más adelante voy a simplificarlo de una manera que espero explicar este método de división eh, en, en, en un video más adelante. Bueno, cuando hablemos ya de las operaciones, digamos, básicas para aprender algunos trucos, para aprender a hacer las operaciones un poco más rápido, para no confundirse tanto. Entonces vamos a aprender esas cosas, ¿no? Por lo pronto, voy a hacer la simplificación de la siguiente manera para dejarlos con la curiosidad también, ¿no? Entonces, a este le voy a sacar mitad. Entonces, mitad de al de abajo, 5. Ahora le saco mitad de arriba. Mitad de 2, 1. Mitad de 3, 1 y va 1. Y mitad de 12, 6. Entonces, este es el fraccionario simplificado. ¿Listo? Da 116 sobre 5. Y si usted coge 116 y lo divide en 5, no lo he hecho ni lo voy a hacer, pero con certeza le va a dar 23,2. No hay necesidad de hacerlo. Ya lo hicimos acá. Bueno, otro ejemplo, y yo creo que podemos finalizar, porque bueno, no es acá sino mirar el decimal, cuántas comas tiene, y según el número de comas que tenga, pues para formar la fracción le quito las comas y divido en un 1 seguido de sus ceros. ¿Listo? Ejemplo, no sé, el decimal 0,0037, ¿cierto? Entonces miren que ese es el resultado de haber cogido el 37 y dividirlo en cuánto. Digamos que acá estaba el 37. Si hubiera sido 37,0, hubiéramos tenido que correr la coma 1, 2, 3 y 4 posiciones. O sea que me toca dividir en un 1, 2, 3 y 4 posiciones. 0,0037 es lo mismo que coger el 37 y dividirlo en 10.000. Y entonces aquí ya encontramos la fracción. ¿Sí? Solamente con saber ese truco de la multiplicación y la división por números 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces, muy fácilmente podemos transformar los decimales exactos, listo, los decimales que terminan. Por eso es importante acá que terminen, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, el número que trabajamos ahorita era el 0,3, ¿cierto? Si ese no termina, pues yo no puedo decir que ese es 3 dividido en 10, ni en 100, ni en 1000, ¿no? Porque no termina. Pero en cambio, si tengo un número que termina, sea tan loco como sea, por ejemplo sea lo loco que sea, si termina, si es finito, pues yo puedo contar cuántas cifras hay acá y ponerle ceros al uno de abajo para hacerlo. Es decir, este número, pasarlo a decimal, perdón, a fraccionario, sería 52, 47, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Dividido en cuánto? 1, 2, 3, 4 y 5. Dividido en 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? ¿Y cómo sabemos eso? Pues claro, porque si él tuviera la coma acá, y si fueran unidades enteras, como las he escrito acá, ¿cuántas veces habría que correr la coma?
1, 2, 3, 4 y 5. Y llegué acá, ¿cierto? Entonces, sin necesidad de hacer la división, pues ya tenemos que ese es el resultado que estábamos buscando, ¿listo? Entonces, bueno, voy a borrar acá. Porque esta es la parte como más fácil, ¿no? Esto es muy fácil, ponerle tantos ceros o quitarle tantos ceros y ahí colocamos un número sobre 10, 100, 1000 o lo que sea y después lo único que tenemos que hacer es simplificar. Simplificamos ese número y ahí ya llegamos a la fracción que es. ¿Listo? Bueno, de decimal periódico puro a fracción. Este ya es más interesante. Decimal periódico puro a fracción. ¿Listo? ¿Cómo pasamos un decimal periódico puro a fracción? Cojamos uno que ya sepamos. Digamos, ya sabemos que el 0,333, ¿cierto? Lo voy a escribir así, 0,3 con una rayita acá. Ya en la clase pasada vimos que esa notación es equivalente, ¿listo? Entonces, ya sabemos que 0,333333 con infinitos 3, pues es lo mismo que un tercio. ¿Listo? Vamos a ver cómo podemos llegar allá. Y para hacer esas cosas, podemos utilizar un truquito. Podemos utilizar un truquito. ¿Cuál es el truco? Por ejemplo, lo escribo otra vez acá. El 0,3. Atentos a esto porque vamos a utilizar, vamos ya a utilizar algunas herramientas de lógica de las ecuaciones. Y vamos a ver una cosa que es muy importante. A veces uno no se da cuenta de lo importante que son ciertas cosas, ¿no? Ese es un ejemplo muy bueno de lo importante que es definir o de nombrar las cosas con las que trabajamos. Por ejemplo, queremos transformar el número 0,33333 en un fraccionario, acuérdense. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer, y acá está uno de los trucos del ejercicio, es ponerle un nombre a ese número. Ponerle un nombre. Digamos, pongámosle el nombre S. O bueno, coloquémosle otro que ese se parece al 5. Digámosle T. Le vamos a poner el nombre. T, lo bauticé. Acaba de decir que hace numerito 0,333. Le voy a poner T. Se va a llamar T. ¿Listo? Hasta ahí no hay ningún problema. Eso se puede hacer. Le puedo poner que T es eso. T va a representar ese nuevo número. ¿Listo? Entonces ya sabemos que cada vez que escriba T, ¿qué estoy escribiendo? Pues este numerito. ¿Listo? Ahí no hay ningún problema. Eso se puede hacer. Es legal. ¿Listo? Ahora, vamos a utilizar un poquito de lógica para el manejo de ecuaciones. ¿Listo? ¿Y cómo es esto? Ese es un tema que también vamos a ver más adelante. Vamos a hacer unos fundamentos de cómo manejar, utilizar ecuaciones y todo lo que respecta ahí a ese tema de las ecuaciones, que es uno de los temas que más presenta dificultades en el aprendizaje y es uno de los más necesarios, obviamente, porque todo se resuelve con ecuaciones. ¿Listo? Entonces, miren esto. Aquí estoy diciendo que esto es lo mismo que esto. Eso es lo que está diciendo una ecuación. Miren, ahí está el igual, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que esto. Pregunta, si esto es lo mismo que esto, y si yo le hago a esto algo, no sé, pegarle un puño, por ejemplo, y le hago lo mismo a esto, pues tiene que dar igual. O sea, si yo tengo dos cosas que son iguales, y a una le hago algo, y a la otra le hago ese mismo algo, pues lo que queda va a seguir siendo igual. ¿Listo? Ese es un principio. En otra clase lo vamos a ver con más detenimiento. Bueno. Pero hagan de cuenta el ejemplo, ay, perdón. Un ejemplo que pongo yo para explicar eso, ¿cuál es? Imagínense que tenemos dos tortas, dos ponqués. Una torta redonda y la otra es cuadrada, pero son iguales de grandes. Digamos, tienen la misma cantidad de masa, etc. Digamos que una torta es redonda y la única diferencia que tiene con la otra es que la otra es cuadrada, pero tienen la misma cantidad de ponqué las dos. ¿Listo? Entonces resulta que si yo le pego un mordisco a este, voy a pegarle un mordisquito, ahí le pegué su mordisquito, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo cojo esta de acá y le pego un mordisquito igual de grande, igualitico, pero tiene que ser igualitico de grande, ahí le pegué el mordisquito igualitico de grande. Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo de las partes que me quedaron después de pegarles el mordisco? ¿Seguirán siendo iguales? Entonces piénsenlo un poquito ahí en sus casas.
Las tortas tienen la misma cantidad de torta, de masa, ¿no es cierto? Tienen la misma cantidad, pesan lo mismo, por decirlo así. Y yo llego y le pego un mordisco a una de ellas y le pego otro mordisco a la otra, pero es exactamente igual de grande el mordisco, o sea, le quito lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir de lo que me queda? Pues las dos partes que me quedan también tienen que ser iguales. ¿Listo? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Esperen, ¿por qué? No, mejor voy a borrar acá. Voy a borrar todo esto para que volvamos a la explicación. ¿Listo? Entonces, yo tengo acá que T es lo mismo. Ese es como, hagan de cuenta, digamos, al ejemplo de las tortas. Pues esta es una torta. Bueno, voy a borrar sensor y ya. Por ahorrar. Listo. Entonces, T es 0,3333 y no se acaban esos 3. ¿Listo? Vamos ahí. Entonces, llevándolo al ejemplo de ahorita, esta es mi torta y es igual de grande a esta torta. Son lo mismo. Es la misma torta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le hago algo a esta y le hago lo mismo a esta, pues las cosas que quedan siguen siendo iguales. Porque a cosas iguales les hago lo mismo. ¿Listo? Esa es la lógica. Entendiendo estas cosas que son tan simples, nos sirve muchísimo para entender el mundo de las matemáticas. Entonces, a esta torta de acá la voy a multiplicar por 10 y a esta torta de acá la voy a multiplicar por 10. ¿Cómo va a quedar eso? 10 por t, pues da 10t, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto es 0,33333333 por 10? El truco que utilizamos ahorita, correr la coma una vez. Entonces, 0,33333 por 10 es 3,3333 y ahí sucesivamente sigue, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. No hemos hecho nada ilegal. O sea, en matemáticas uno puede hacer lo que quiera. Siempre y cuando no diga mentiras, pues tiene que llegar a la respuesta correcta. O sea, ahí no hemos hecho nada ilícito. Le pusimos el nombre, t igual a 0,003, y ahora que tenemos una igualdad, le hacemos lo mismo a los dos lados a la igualdad y la igualdad se sigue manteniendo. O sea, puedo seguir escribiendo este mismo igual. Tengo derecho a escribir ese igual porque es cierto que 10t, si t es 0,3333, pues 10t es 3,3333. En eso no hay ningún problema, ¿listo? Entonces, volvamos al ejemplo de las tortas. Imagínense ahora que esta es una torta, que esta es otra torta, y les voy a pegar el mordisquito. O sea, les voy a quitar algo. ¿Listo? Les voy a quitar lo mismo para poder seguir escribiendo las igualdades. Entonces, Entonces, a este pedazo le voy a restar esto y a este pedazo le voy a restar esto. Entonces, eso es como si tuviera la torta y le pego este mordisco. Y a esta torta, que es igual de grande a esta, le voy a pegar este mordisco, que es igual de grande a este mordisco. Ahí está clarito el ejemplo de las tortas, ¿no es cierto? Entonces, si a dos cosas iguales le hago cosas iguales, pues sigo produciendo cosas iguales. Entonces, a esta ecuación, hablando ya en términos un poco más técnicos, a esta ecuación de acá le voy a restar esta ecuación de acá. ¿Listo? Y vemos que la lógica es la de las tortas. Entonces, 10t menos 1t, generalmente 10t menos 1t, pues es 9t. Como decir 10 vacas menos una vaca, no hay ningún lío en eso. 10 manzanas menos una manzana, pues 9 manzanas. 10 tazas menos una taza, pues 9 tazas. 10t menos una sola t, pues 9t. Y eso debe ser igual. Ahora a esta torta le voy a quitar esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 3,33333333 menos 0,333333? ¿Cuánto es eso? Pues simplemente, digamos aquí es muy claro, ¿no es cierto? Que al hacer esa resta, pues al 3,33333333 le estoy quitando este 3,333333 de acá, es decir, 3,
33, 33, 33, menos 0,333333, pues da 3. Da 3. Así de sencillo. Da 3. Y ahora observen que tengo esta relación. Es una ecuación de primer grado con una incógnita, la que nos enseñaron a resolver en octavo. El que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, de acá, de 9t es igual a 3, perdón. Si yo cojo el 9 que está multiplicando y lo paso a dividir, me da que t es igual a 3 sobre 9. Y 3 sobre 9 lo puedo simplificar, ¿cierto? Tercera de 3, 1, y tercera de 9, 3. Y miren lo que yo tengo acá. Dice que t es un tercio. Fíjense que acá dice que t es un tercio. Pero t, ¿quién era t? T era este, miren. O sea, que t es 0,33333333 y t es un tercio. Pues entonces toca que 0,333 sea igual a ¿cuánto? Pues a un tercio. ¿Sí? Fíjense, aquí dije que t era 0,333333 y le hice unos procedimientos, digamos, de carpintería, matemáticos, de ecuaciones y no sé qué, y descubrí que ese mismo t también se puede escribir así. Entonces le toca a estos dos que sean lo mismo, ¿cierto? Porque los dos son t, el nombre que yo le coloqué a la cosa. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como pasamos decimales periódicos infinitos a, a fraccionarios, ¿listo? A fracciones, ¿listo? Entonces voy a ahorrar y hacemos otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Esto es interesante, ¿no? Uno no se imagina que las cosas a veces funcionan así. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más y pasamos a otro, ¿listo? A otro tema. Entonces, decimales periódicos puros a fraccionarios. Cojamos un decimal periódico puro, no sé, digamos 5,33, no, 33 otra vez, no, obviamente. Digamos 75, 75, 75, y así sucesivamente. El 5,75, 75, 75. ¿Qué fraccionario es? ¿Qué fraccionario es? Pongámosle un nombre. Digamos que ese se va a llamar, no sé, P. Ahora se va a llamar P. ¿Listo? Ahora, acuérdense que en el punto anterior, el periódico decimal infinito que pasábamos tenía un solo decimal periódico. Y como tenía uno solo, multiplicamos por 10. ¿Sí? ¿Por qué vuelvo a ese tema? Porque eso lo vamos a utilizar acá. ¿Por qué multiplico a los dos lados para que cuando haga las restas, esa de 3,333333 menos 0,3333, tengo que buscar que me quede una resta así para que se cancele todo eso y poder hacer el truquito, ¿no? Entonces, si yo en este caso multiplico, como son dos cifras decimales, voy a multiplicar no por 10, sino por 100, a los dos lados de la ecuación, ¿listo? Entonces, voy a multiplicar por 10 acá, perdón, por 100. 100 por P, 100P. Listo. Y ahora voy a multiplicar por 100 al otro lado. Si yo multiplico por 100 al otro lado, esto es 575,75, perdón, 75, y así hasta el infinito. No pasa nada. Listo, ya tengo mis dos ecuaciones. Ahora, a esta ecuación de acá, a las dos tortas, les va a pegar estos dos mordiscos. Es decir, a esta ecuación le voy a restar esta ecuación. ¿Listo? Listo, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? 100p menos una sola p, pues 100p menos una sola p, pues son 99p. Eso no tiene ningún problema. Ahora, 175.75757575 menos 5.757575. Pues cuando haga la resta, todos esos 75 se me van a cancelar con todos esos 75, ¿cierto? Y me va a quedar 575 menos 5, o sea, 570. Y encontramos que 570 es lo mismo que 99 por P. Eso es lo que dice acá. 570 es lo mismo que 99 por P, ¿cierto? Pasemos el 99 al otro lado. Entonces queda 570
sobre 99 es igual a P. Y aquí, entonces, ¿qué tenemos? Que P, ¿quién era? 5,757575, pero al mismo tiempo, P es 570 sobre 99. ¿Listo? Bueno, aquí hay que aclarar que esto lo podemos simplificar, ¿cierto? Le podemos sacar tercera. Tercera de 9, 3. Tercera de 9, 3. Tercera de 5, 1 y van 2. Tercera de 27. No, aquí no se le puede sacar tercera, no, me equivoqué. Perdonen ustedes ahí el desliz. Entonces no se puede simplificar. Listo. Pensé que se le podía sacar tercera, porque me confundí. 7 y 5. 7 y 5, 12. Sí, sí se le puede sacar tercera, ¿por qué no? Perdonan ahí el desliz. Entonces, tercera 3 y tercera 3. Tercera de 5. ¿Cuántas veces está 3 en 5? Está 1 y sobran 2. 27. Tercera de 27, 9. Y sobran 0. Y tercera de 0, 0. Ahí está, 190 sobre 3 es igual a P. Ahí sí ya no se puede simplificar más, ¿no? No se le puede sacar ni tercera ni onceava. Entonces, P es 190 sobre 33. ¿Listo? 190 sobre 33. Y listo. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es, primero, poner un nombre. Fíjense que eso es importantísimo. Algo tan sencillo como ponerle nombre a una cosa. Y sin eso, sin ese primer paso, pues no hay solución del problema, ¿no? Entonces, fíjense esos trucos tan leves, tan sutiles. Ponerle el nombre a la variable o a lo que quiero determinar. Y ya con eso tengo un punto de partida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos para pasar de decimales exactos, de decimales periódicos puros a fraccionarios? Primero, le pongo un nombre, ¿cierto? Después, multiplico. ¿Por cuánto? Por un número como 10, 100, 1000, 10.000. ¿Por cuál de todos esos debe ser? Por uno que me produzca los decimales que necesito repetir para que se me cancelen las cosas. Por eso aquí utilicé el 100. ¿Listo? Porque había dos cifras decimales, entonces necesité correr esto 2 veces para después hacer la resta y que se me cancelen eso. Ya uno sabiendo para dónde va es más fácil, ¿no? ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? Después de que hacemos la multiplicación, perdón, después de que hacemos la multiplicación, entonces restamos las ecuaciones. Fíjense que siempre resté la grande, esta ecuación acá, menos la primerita que tenía. Y después de hacer esa resta, pues ya me queda algo como 99p en este caso, es igual a 570. ¿Cierto? Después de hacer esas cosas, ya me queda una ecuación de un solo grado con una sola incógnita, las que nos enseñaron en octavo, las facilitas, las más fáciles de todas, que se soluciona pasando al otro lado lo que está multiplicando a dividir, lo que está sumando a restar, lo que está restando a sumar y así. ¿Listo? Entonces ese siempre va a ser el método. ¿Listo? Entonces ahora algo muy importante que decir acá, y es que fíjense que entre ese mundo de los decimales, que hay unos que se repiten periódicamente, los decimales periódicos puros, estos y estos, ya los metimos en un conjunto numérico, ¿sí? Entonces podemos decir que todo decimal periódico puro está en el conjunto de los racionales, es un número racional, ¿sí? Si yo tengo 3,1112, 1112, 1112, 1112 y así hasta el infinito. Si yo sé que es un número periódico, entonces ya puedo decir que es un número racional. ¿Por qué? Porque le hago el truquito que acabamos de hacer y ese número lo convertimos a una cosa A sobre B. Y A sobre B, pues es de esta forma de los racionales. Entonces, ya cogimos una gran cantidad, un tipo de decimales y lo ubicamos en el conjunto numérico. Ya, los que son los números decimales que son periódicos, puros, son realmente, representan números racionales. Ya podemos sacar esa conclusión, ¿listo?
es importante, ¿no? Que ahí estamos conociendo los números, ¿no? No los hemos terminado de conocer todavía. ¿Listo? Bueno. Seguimos con el decimal periódico mixto. ¿Cómo es el decimal periódico mixto? El decimal periódico mixto es el que la parte decimal, hay una parte que no se repite y otra que sí se repite. Miremos un ejemplo sencillo. Esto es básicamente lo mismo que el anterior tema, pero tiene esa pequeña diferencia, pero es igual. Entonces, cojamos un número periódico mixto, digamos el 7,23, 74, 74, 74, y así hasta el infinito. Vamos a buscarle una representación racional, o sea, el racional, el número racional que representa ese número porque es periódico. ¿Listo? Entonces, lo mismo de antes, pongámosle nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Pongámosle M. La letra que más les guste. ¿Listo? Entonces, fíjense en esto. Si yo corro la coma una vez, bueno, voy a hacer dos cosas. Acuérdense que cuál es la gracia de esto. La gracia de esto es que cuando yo haga la resta de las ecuaciones, todo ese poconón de decimales se me cancelen, se me eliminen en la resta. Entonces yo tengo que multiplicar buscando que me queden números periódicos con igual cola decimal, ¿cierto? Entonces, como acá se ve que pues hay dos cifras decimales acá, perdón, ese símbolo tan feo. Hay dos cifras decimales acá, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar números que sea lo que sea, sean coma, 74, 74, 74, y otro también que quede 74, 74. Con eso cuando yo haga las restas, esos 74, 74, 74 se me cancelan, ¿listo? Entonces, fíjense en esto. Si yo multiplico por 1 y 2, o sea, si yo multiplico por 100, voy a obtener el siguiente número. 100m, a que es igual, multiplico esto por 100. Entonces, esto por 100 corro la coma dos veces, 1 y 2. Entonces, esto es 723, 74, 74, 74, y así sucesivamente, ¿cierto? Multipliqué por 100. Ojo con eso, multipliqué por 100 acá. ¿Listo? Ahora, si yo cogiera en este momento y hago esta resta con esta, a este lado 100m menos 1m, pues son 99m. Ahí no hay ningún problema, ¿listo? Pero a este lado me quedaría 723.74 menos 7, 23, 7, 4. Entonces aquí ya no me coinciden todos los decimales. No me coinciden, ¿cierto? Entonces no puedo hacer esa resta y que se me cancelen todos los decimales así como tan chévere como ahorita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar esto. Voy a multiplicar esto por, aquí utilicé dos ceros, entonces voy a multiplicarlo por 10.000 porque tiene 4 ceros. ¿Listo? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa si multiplico esto por 10.000? Pues si multiplico a esto, 10.000 por m, pues da 10.000m. 10.000m. Y a este lado voy a multiplicar por 10.000. ¿Qué es multiplicar por 10.000? Correr la coma ¿cuántas veces? 4 veces, entonces. 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? ¿Cómo me queda el número? Me queda este número. 72.374, 74, 74, y así hasta el infinito. Entonces, ya obtuve acá mis ecuaciones para restar, para que los 74 se me cancelen con los 74. ¿Está bien? Perdón. Entonces, bueno, este número me lo acabo de inventar. No se trata de ponernos ahí a hacer todas las operaciones y todas las restas y todas las sumas. Estamos conceptualizando otras cosas. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de hacer la resta en la calculadora. Entonces son 72.374 menos, a este lado tengo 723. ¿Cuánto da eso? Entonces, vamos a hacer las restas respectivas ya. 10.000m menos 100m, pues son 9.900m. ¿Cierto? A 10.000m le quito 100m, pues da 9.900m. Y 72.374,74, menos 323,74, 74. Entonces, ya sabemos que esos decimales se me van a cancelar
O sea que solo me tengo que preocupar por hacer 72.374 menos 723, que da 71.651. ¿Listo? Y ahí ya tenemos nuestra ecuación para pasar al otro lado y saber. Entonces, 71.651 dividido entre 9.900 es lo mismo que M. Ya lo encontramos. M. ¿Y quién era M? M es este número. 7,23, no sé qué, ta, 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 ta. Sí, 74, 74, 74. Entonces, ese decimal periódico mixto, ¿sí? Este ya no es un periódico puro, sino un periódico mixto porque se repite una parte de la cola, no toda, 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 toda. Vamos a quitarle las comitas de acá para que no haya confusión. Entonces, ese número 7,23747474 es lo mismo que la fracción 71.651 dividido en 9.900. Entonces ustedes en su casa ahí cojan la calculadora y hagan la división y se van a dar cuenta que les da exactamente ese número periódico. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos unos truquitos del álgebra, unos truquitos de las ecuaciones y esas cosas para escribir los números decimales o los decimales que tenemos como fraccionarlos. ¿Listo? Entonces espero que eso haya quedado muy claro. Entonces, ¿eso qué era? Era decimales periódicos puros a fracción, eso ya lo acabamos de ver, y decimales periódicos mixtos a fracción. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a tomarme el atrevimiento de borrar esta parte. Vamos a borrar acá para seguir con el tema. Bueno. Les recuerdo que si tienen preguntas, dudas del video, las pueden dejar en los comentarios. Vamos a estar revisando para que ustedes despejen sus dudas y todo ese cuento. ¿Listo? Entonces las dudas que tengan las dejan en los comentarios del video y no hay ningún problema. Ahí las vamos a resolver entre todos. Listo, los irracionales como decimales. Entonces, en la clase pasada habíamos visto que existen decimales exactos. Voy a colocar acá cuáles son los tipos de decimales. Exactos, ¿cierto? O sea, los que son como 2,5 y ya. Los decimales periódicos, que hay dos tipos, ¿no es cierto? Uno son los puros, como el 3,333, que solo se repite toda la cola decimal, y los mixtos. Un repaso de la clase pasada. ¿Y los mixtos cómo son? Que tienen decimales, pero una parte no se repite y la otra parte sí se repite. ¿Listo? Este lo podríamos escribir como 3,3 con un gorrito y este lo podríamos escribir como 25,78 y el 12 con el gorrito. Y entonces es 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. ¿Listo? ¿Qué otros tipos de decimales existían? Exactos, los periódicos puros, los periódicos mixtos y los que son los infinitos, pero son infinitos como estos, pero son muy diferentes porque no son periódicos, no se repite un pedazo para siempre, no se repite un pedazo para siempre, ¿listo? Ojo con eso porque es muy, muy importante. Infinitos no periódicos, no periódicos. Infinitos no periódicos. Entonces, claro, acá tenemos que estos, ya vimos que están en este conjunto de los racionales, y pues haciendo la deducción, nos damos cuenta que esos decimales infinitos no periódicos, ¿a quiénes corresponden? A esos números misteriosísimos que son los irracionales. Si no me creen los que no han visto la serie de videos de nuestra lista de reproducción de sistemas numéricos o conjuntos numéricos, los que no han visto bien, no saben bien qué son los irracionales, les recomiendo mucho que vean el video porque son unos objetos matemáticos misteriosísimos. O sea, no, realmente nosotros no hemos alcanzado la comprensión de lo que son esos números, ¿no? Sabemos algunas cosas de ellos, pero son más las preguntas que las respuestas cuando pensamos en los números irracionales, ¿listo? Entonces, lo que ya podemos decir otra cosa de los números irracionales, que al representarlos en su forma decimal, ¿sí? Que al representarlos en su forma decimal, no pueden ser periódicos. Porque si fueran periódicos, acuérdense de lo que acabamos de hacer, esos números periódicos, puros o mixtos, no importa,
ya los metimos al paquetico de los racionales. Entonces un número infinito no periódico, perdón, un número irracional no puede ser escrito así. Porque si se pudiera escribir así, pues sería racional. Y los irracionales, pues no son racionales. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí no hay mucho más que decir. O sea, debe haber mucho más que decir. Lo que pasa es que nosotros no sabemos todavía mucho de esos números. Esos números todavía se presentan como una incógnita, ¿no? Para el estudio para la matemática. Se saben ciertas cosas, es muy difícil demostrar cosas con números irracionales y sobre todo trascendentes. Les repito, para los que no sepan de qué estoy hablando, de números trascendentes, irracionales y todas esas cosas, ahí hay una lista de reproducción muy, muy interesante, se llama sistemas numéricos. ¿Listo? Para que aprendan a conocer un poquito más los números. Bien, ya estudiamos esta parte de los irracionales como decimales. Bueno, pues pongamos un ejemplo también. Nosotros sabemos, por ejemplo, pi. Pi ya nos han dicho que es 3,14, 15, 9, 2, no sé qué, ta. Y eso nos lo han dicho siempre, ¿no? Que la cola decimal de pi no tiene un orden de repetición ni nada. Ya sabemos por qué podemos decir eso, ¿no? Porque por una parte sabemos que pi es irracional y por otra parte acabamos de descubrir que si un número se repite periódicamente es racional. Entonces pi, ya no nos desgastamos en buscar una repetición ni nada de eso porque ya no puede ser. ¿Listo? Lo mismo raíz de 2, por ejemplo. Raíz de 2 es 1,41, 42, no sé qué, ¿Va a repetirse en algún momento? Con certeza no se va a repetir. ¿Sí? Ahora, un hecho interesante sobre esto, que lo tratamos también en el curso de conjuntos numéricos, es que esto es equivalente a decir que pi no se puede escribir como un número dividido entre otro con esos dos números enteros, ¿no es cierto? O sea, decir que un número es irracional es decir que no se pueden encontrar números enteros que yo los divida y me dé exactamente el número que estoy buscando. Los irracionales no funcionan así. ¿Listo? Entonces, repasen un poquito el tema si se les ha olvidado o si no lo conocen. Ahí está la lista que les digo de reproducción. ¿Listo? Entonces,